Como anunciábamos, ya estamos aquí con el senador Frente Amplista, Daniel Cayani. Buenos días, Daniel, y gracias por acompañarnos una vez más. Hola, buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Daniel, abriste ayer esta sesión en relación a Casa de Galicia, una sesión allí de la Asamblea General que fue bien compleja. Y en ese sentido, antes de entrar en el tema en sí mismo, ¿no?, de las distintas interpretaciones de la votación, pero también de este veto presidencial, queremos preguntarte justamente cómo viste el manejo de la sesión que tuvo la senadora Graciela Bianchi, que ayer estaba en lugar de Beatriz Argimón. Bueno, yo creo que fue a todas luces espantoso, ¿no? Es decir, dejó mucho que desear. A mi punto de vista, creo que el cargo le queda bastante grande de conducción de la Asamblea General. Es una senadora que no tiene las capacidades institucionales para llevar adelante la responsabilidad, y creo que a todas luces quedó en evidencia por cómo se procesó la convocatoria a la Asamblea General, donde en realidad hubo una cantidad de firmas importantes de senadores y diputados de diferentes partidos que solicitamos que se realizara la Asamblea General otro día, el 28 de noviembre, se adelantara la convocatoria. Antirreglamentariamente no la convocó para otra fecha, no dio nunca una fundamentación. Al mismo tiempo hizo una interpretación bastante abusiva del reglamento, de cómo se dirigieron algunos legisladores y otros no, cómo se le llamó la atención a algunos y otros no, pero al mismo tiempo también hubo una interpretación, de nuestro punto, anticonstitucional del resultado de la Asamblea, que no tiene ningún tipo de fundamento ni en los organismos del propio Parlamento que asesoran, las secretarías parlamentarias que asesoran a la presidencia de la Asamblea General, y que además deja por lo menos una mancha bastante complicada en la institucionalidad uruguaya, porque en realidad quien preside la Asamblea General es uno de los órganos más importantes que tiene el país. Ahí se reúnen los legisladores, tanto senadores como diputados, entre otras cosas para resolver sobre un veto a una ley muy importante, y siempre se trata de hacer con la mayor prudencia, ecuanimidad, y sobre todo respetando la Constitución de la República, que es el librito que nos rige a todos, y el resultado que expresa la presidenta, sin respaldo incluso de las propias bancadas o algunos legisladores del propio Partido Nacional, creo que evidencian una, por lo menos, interpretación excesiva, y creo que inconducente y además antirreglamentaria de la propia Asamblea General. Creo que esto es una mancha importante. No creo que deba ser el centro del debate. Yo creo que el centro del debate hoy es que una vez más el gobierno nacional y el presidente de la calle Pou le dio la espalda a más de 2000 familias de ex trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia, que estaban muy esperanzados de que la Asamblea General pueda levantar un veto injusto, innecesario, que no tiene ningún tipo de fundamento ni desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista económico, y que además le dio la espalda a una mayoría social y política, porque en realidad esta ley, como pocas en este periodo de gobierno, ha tenido un respaldo muy importante del Sindicato Médico de Uruguay, de la Sociedad Anestésico-Médico-Quirúrgica, de la Federación Uruguaya de la Salud, de los trabajadores de Casa de Galicia, del propio PIT-CNT, es decir, integrantes del Partido Nacional, integrantes del Partido Colorado, integrantes de Cabildo Abierto, del Frente Amplio, del PERI, es decir, de 5 partidos de los 7 partidos que integramos el Parlamento Nacional, y sin mediar ningún tipo de diálogo entre, por lo menos, los actores sociales. Ya sabemos que el presidente dialogó poco con los actores políticos, incluidos los de su coalición. Vetó una ley sin ningún tipo de fundamento, porque en realidad el fundamento económico no existe. Para muestra basta un botón. El día anterior se había votado un cheque en blanco en la Cámara de Diputados, dándole la posibilidad al presidente de la República que le subsidia a los canales de televisión hasta 25 millones o más. Vamos a profundizar. Entonces creo que ahí hay como elementos también, que son muy complejos, y me parece que eso es una situación que a nosotros nos preocupa y además nos entristece, porque en realidad creo que ha sido una mala señal. Pero pensando en la interpretación, ¿no?, que vos mencionabas de parte de Bianchi, el Frente Amplio entiende que no se alcanzaron los 3/5 de los votos para levantar justamente el veto. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la oposición frente a esto? Bueno, dos cosas. Ayer nosotros estuvimos analizando, primero,
vamos a cerrarnos bien constitucionalmente, porque en realidad la Constitución establece en el artículo 138 que cuando el presidente de la República veta una ley es decir, aprobada por el Parlamento Nacional, puede realizar determinadas observaciones. Eso quiere decir, puede vetarla y además algunos entienden que puede proponer algunas modificaciones, otros no, pero bueno, están esas dos bibliotecas. Pero lo que sí está claro es que en realidad para que se mantengan esas observaciones o se levanten esas observaciones tiene que haber 3/5 de componentes de cada Cámara de presentes para mantenerlas o levantarlas. No hubo ninguna de esas dos mayorías para ninguna de las dos cosas. Nosotros entendemos que al no cumplirse con ninguna de esas dos mayorías debería procederse como establece el artículo 139, que si en 30 días luego de convocada la Asamblea General por primera vez no media otra Asamblea General que tenga mayorías para una cosa o la otra, el veto se aprobaría tácitamente. Eso es lo que nosotros entendemos que debería suceder. Nosotros de todas maneras vamos a conversar con los trabajadores, médicos y no médicos, con los demás parlamentarios de los demás partidos que apoyaron esta ley y que apoyaron el levantamiento del veto, para ver si nosotros o convocamos una nueva Asamblea General o dejamos transcurrir los 30 días. Nosotros en esto queremos ser muy precisos porque tampoco queremos generar falsas expectativas. Es decir, en realidad acá hay familias que estaban con una esperanza muy importante de poder llegar a este diciembre. Diciembre para los trabajadores de Casa Galicia es un mes negro, ¿no? El 23 de diciembre del 2021 se cerró la mutualista. Ellos trabajaron 4 meses más a pedido de las autoridades y esos son los adeudos que están reclamando. Es decir, las autoridades le dijeron, vamos a mantener la asistencia a los pacientes que están hoy internados en Casa Galicia, trabajen, quédense tranquilos que ustedes van a cobrar sus salarios y por la ley de garantía de créditos laborales van a cobrar los 105.000 unidades indexadas que les corresponden. Algo que no y eso es lo que ahora el gobierno y el presidente de la República les veta y además, creo que además no solamente es inhumano, creo que demuestra parte de ese corazón que a veces no muestra el presidente de la República, que dice que es un presidente que tiene mucha sensibilidad social, que ni siquiera los pudo recibir. A los trabajadores de Casa Galicia desde el 23 de diciembre del 2021 hasta ahora, que queda a 15 cuadras, ¿no? No los pudo recibir. Fue a China, fue a Estados Unidos, fue a varios lugares, pero no pudo ir 15 cuadras a Casa Galicia cuando estaba ocupada, o por lo menos recibirlos cuando fueron a la puerta de la residencia de Suárez. Yo creo que eso también ejemplifica parte de esa doble vara, o ese doble estándar que tiene el presidente de la República y muchas veces ciertos sectores del oficialismo, que para muchos y para pocos, o para muchos pocos y para pocos muchos. Entonces creo que eso sin duda es algo que nos preocupa y bueno, vamos a ver. Los trabajadores han dicho que ellos van a ir por la vía judicial, están evaluando si desde el punto de vista colectivo e individual, esos son procesos que tienen que evaluar jurídicamente. Pero bueno, yo creo que el gobierno, la coalición de gobierno, sobre todo el Partido Colorado, ciertos sectores del Partido Nacional, el presidente de la República, se perdió la posibilidad de haber terminado con este tema de la mejor manera posible, sin generarle un costo mayor al Estado uruguayo como lo va a tener, porque en realidad esto seguramente va a tener un costo mayor, y sobre todo dándole la posibilidad que aquellas familias que estamos llegando a un mes bastante complicado, pues un mes de las festividades, donde se reúnen las familias, podían brindar, de repente cerrando un capítulo muy, muy complejo de su vida, 30 años de trabajo, de un día para el otro se cierra su fuente laboral, se pierde no solamente su ingreso, sino que se pierde una vida con ese cierre. Además, una situación que todavía se ha rascado poco, ¿no? Cecilia Cairo hizo una interpelación muy buena sobre cómo fue el proceso de cierre de Casa Galicia, pero en realidad hay todas cosas que muy poco transparentes, ¿no? Entre Daniel, ellas sí. Ni que hablar que ahí hay otro varios líos, ¿no? Ha estado ayer presente y se viene trabajando, pero si entramos en los argumentos, ¿no?, que dieron oficialismo y oposición, por lo menos parte del oficialismo, nacionalistas en su mayoría, Pedro Gisdonian decía, algo que compartían otros, que en realidad acá se hablaba por parte del Frente Amplio de dar un tratamiento igualitario, ¿no?, entre los distintos trabajadores que han estado en estas situaciones, con la insolvencia de distintas empresas, pero que en realidad se dio un trato especial con los extrabajadores de Casa de Galicia
por ejemplo, en el tipo de seguro de paro que se les dio, porque tenía un mayor tope, por el tiempo por el que se les dio. Entonces, ahí ya habría una diferencia establecida. ¿Qué es lo que responden ustedes? Sí, a ver, eso no tiene nada que ver con sus adeudos, ¿no? Con las deudas que tiene la institución, Casa de Galicia, y que en realidad tienen que cumplir porque son leyes vigentes, y si cualquier trabajador que tiene ese problema tiene el derecho a cobrar su indemnización por despido, su salario vacacional generado, su aguinaldo no cobrado. Es decir, eso no tiene nada que ver con la discusión que nosotros estamos dando con respecto al tema del veto. Es verdad que los trabajadores de Casa de Galicia recibieron algún tipo de beneficio extra porque la situación fue complicada, pero además fue porque fue una decisión del gobierno. Y así como con los trabajadores de Casa de Galicia sucede eso, con muchos trabajadores de la actividad pública y privada también sucede eso. ¿Por qué? Porque existen mecanismos institucionales, seguro de paros, especiales, parciales, especiales, para tratar estos temas. De hecho, los trabajadores del puerto de Montevideo han recibido también un seguro de paro especial. Ahora, entender que como tienen ese derecho y el gobierno y la sociedad entiende que hay que brindárselos, eso después tiene que ser parte de la indemnización que se cobró. Eso me parece que es una cuestión que el Estado de esos argumentos es bastante complicado, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema que por lo menos a nosotros nos llama mucha atención. Primero porque cuando se hizo no se dijo que iba a ser así. Lo que se dijo fue, ustedes trabajen, vamos a prestarle atención a los pacientes que están internados, van a cobrar sus salarios y además nosotros nos comprometemos a que la ley de garantía de créditos laborales les pague lo que corresponde. Y además les ofrecieron el subsidio especial mientras eso no sucedía, porque lo que es verdad es que hay un conjunto de trabajadores que un día para otro se quedaron sin trabajo. Y hoy hay más de 400 trabajadores que todavía no tienen trabajo porque no se cumplió con una ley que el propio Parlamento votó y que las instituciones de asistencia médica no cumplieron, y el Ministerio de Salud Pública miró para el costado, chifló y miró para el costado. Porque estuvo 2 años para decirnos que no tenían herramientas para hacerla cumplir. Y en esta ley que el presidente vetó, nosotros incluimos herramientas justamente para sancionar a esas instituciones que no cumplen con algo que el Parlamento votó y que me parece que era una de las, por lo menos, sentidos más importantes. ¿Cómo hacías para cerrar una mutualista que le ibas a transferir un conjunto de socios a otras instituciones médicas? O sea, una ganancia real, concreta. Algunos hablan de, por ejemplo, el Círculo Católico tiene ganancias de más de 5 millones de dólares por año, al haber recibido más de 19.000 socios de Casa de Galicia, y que por lo menos hicieran cargo de parte de los trabajadores. Algunas cumplieron, otras no. Pero sí recibieron las cápitas. Entonces creo que ahí hay elementos que... Y sobre eso no se pone el foco. Y creo que lo otro que no se pone el foco es sobre las diferentes formas de medir los recursos. En realidad, la ley que nosotros aprobamos en el Parlamento Nacional casi que no tiene costo para el Estado. Es decir, no tiene costo extra. Es decir, es mentira que se atenta contra el Tesoro Nacional, como se dijo en el fundamento de votos, que no se sabía cuánto dinero se tenía que gastar para... Eso es una mentira flagrante, ¿no? En realidad, lo que hay acá es un financiamiento que ya estaba previsto y lo único que había que poner eran 200 millones de pesos más. 200 millones de pesos más. Sí, como decís, ahí entran dos interpretaciones distintas que también vamos a poder tratar. Pero me parece que eso es importante, porque en realidad el presidente de la República, que estaba en Río de Janeiro ayer, estuvo hasta las 3 de la tarde llamando a parlamentarios para que no voten. Yo pregunto, ¿el presidente de la República no tiene cosas más importantes para hacer que presionar parlamentarios para que no voten una ley que se aprobó en el Parlamento y que tiene mayorías sociales y políticas? Parece existir como un ensañamiento, ¿no?, con este tema en particular. No sé, yo creo que algunos lo toman incluso como una pulseada, ¿no? Es como algo que se ha vuelto algo personal. Yo creo que los trabajadores terminaron siendo rehén de una situación que es lamentable y que debería haberse dejado de lado, ¿no? Yo no sé qué consecuencias va a tener en términos políticos para la coalición de gobierno el tratamiento del veto. ¿Puede llegar a ser una forma de medir allí el poder de cada uno? Yo no sé de si los va a haber integrantes? consecuencias. Yo no sé si va a haber algún cambio de ministerio, algunas cosas en las próximas horas. No sé. Algunas cosas se están diciendo por ahí, pero la verdad que a nosotros... ¿Pero ¿qué cambio? cosas? Claro. Bueno, hubieron mensajes cruzados ayer, ¿no? Hoy salieron ahí también unos sueltos de prensa diciendo que había ministros de Cabildo Abierto que no tenían respaldo de su fuerza política, ¿no? Sí, bueno, Cabildo votó ayer de forma distinta. uno de los diputados del oficialismo
le indilgó que estaban vetando, es decir, levantando el veto de una ley o de un veto que su propia ministra había firmado. Yo creo que eso no son temas para conversar y mandando mensajes en la Asamblea General de esa manera. Yo creo que sin duda hay un deterioro importante de la coalición de gobierno. Yo creo que esto seguramente va a tener alguna consecuencia. Esperemos que sucede, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante aquí es que lamentablemente lo que quedaron de rehenes son los trabajadores. 2.000 familias que tenían una solución razonable. Porque eso creo que es otra de las cosas que creo que hay que también poner arriba de la mesa. Acá se ha dicho que como es una institución privada no le corresponde ningún tipo de indemnización por parte del Estado. Primero, eso es falso, porque en realidad las instituciones de asistencia médica colectiva son privadas, pero reciben financiamiento público, básicamente porque reciben las cápitas de los aportes que hacemos los trabajadores y el Estado también. Claro, no es una empresa privada cualquiera. No es una empresa privada cualquiera, pero además están reguladas por la Ley de Garantía de Créditos Laborales. Cualquier actividad privada, por suerte, del 2018, algunos países del año 1967, la Unión Europea del año 90, nosotros recién en el 2018 hicimos una ley que ampara a los trabajadores justamente para esto. Bueno, pero ahí me gustaría entrar contigo justamente porque lo que decía ayer, ¿no?, parte del oficialismo, ¿no?, los que apoyaban mantener este veto era, no solo está esto del seguro de paro, que vos decías, bueno, eso corre por lados distintos, no se puede haber dado un seguro de paro, pero esto es otra cosa aparte. Pero si entramos concretamente en esto del fondo de garantías, se decía, ¿no?, de hecho en lo que planteaba el presidente de la República, que el proyecto que había aprobado el Senado también ponía condiciones especiales porque determinaba el pago en forma breve y perentoria en un único pago dentro de los 180 días de promulgada la ley y sin contemplar el flujo de ingresos del fondo. ¿Y sabes por qué pusimos eso? Porque la propia Ley de Garantía de Créditos Laborales tiene un plazo que el BPS ha incumplido. No le ha contestado. Es decir, primero no le dejaron ingresar los créditos verificados por parte del síndico o el concurso de la empresa. Es decir, vos para reclamar ante el BPS el Fondo de Garantía de Créditos Laborales tenés que ir al concurso y decir, bueno, a mí me deben tanto. El juez hace los cálculos y dice, esto es lo que te debemos. Vos vas, te presentás al BPS. Estuvieron meses que no le dejaban presentar eso. Luego que estuvieron meses, el BPS tiene un plazo para contestarle y todavía no le ha contestado. Que no dejaban presentar eso, ¿qué quiere decir? Que no les aceptaban. Claro, no les aceptaban la solicitud para poder presentarse ante el Fondo de Garantía de Créditos Laborales para reclamar como corresponde. Pero además, después de eso, el BPS hizo una interpretación sobre la Ley de Garantía de Créditos Laborales que distinguió los créditos preconcursales de los créditos postconcursales. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, los créditos que se habían percibido, es decir, los adeudos que vos tenías antes de que cierre la mutualista, el Fondo de Garantía de Créditos Laborales te lo cobra, te los paga, o te los debería pagar. Todavía no le pagaron tampoco ninguno, ¿no? Que eso se supone que no es una discusión. Bueno, el BPS todavía ni siquiera les pagó los que legalmente el BPS considera que tiene que pagárselos. Pero los postconcursales, esos 4 meses que los trabajadores trabajaron porque las autoridades, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, el presidente ACE les dijo, trabajen porque necesitamos atender a los pacientes. Y el BPS interpretó que en realidad no se deben pagar porque en realidad la ley solo habla de créditos concursales. Y sacó una resolución diciendo que no se deberían pagar. Y esa es parte de la discusión que nosotros estamos diciendo. Bueno, en realidad, a ver, nosotros hicimos una ley para amparar a los trabajadores ante problemas que tengan las empresas, no los trabajadores. Los trabajadores son parte de la empresa, pero no son los responsables de la empresa. Decir que los trabajadores son responsables porque hubo una mala administración de Casa de Galicia, creo que sin duda es un poco mucho, ¿no? Es decir, algunos incluso lo dicen públicamente, pero además, que haya habido esa interpretación que no le permite a esos trabajadores que se les solicitó que trabajaran, luego que se les solicitó que hicieran y que no se les pague, creo que eso sin duda es importante. Para nosotros no tendría que haber existido una ley sobre esto. El BPS tendría que haber aplicado la ley de garantía de créditos laborales y se tendría que haber pagado. Y si no había dinero en el fondo, el Estado podría financiar parte de ese dinero mientras se recuperan parte de sus adeudos. Porque en realidad ¿sacando de dónde? Porque en realidad, claro, lo que tenía este fondo son unos 10 millones de dólares. Sí, casi 12. Que no bastaba para pagar lo que correspondía. 12. En realidad lo que le correspondían son básicamente 23 millones de dólares, pero el Estado ya se había comprometido a pagar 8. Porque en realidad promovió una ley para pagar los créditos postconcursales. Yo disculpen que a veces esto es medio técnico, pero es parte de lo que de la discusión de fondo.
esos 8 millones de dólares ya estaban previstos por parte del Estado. Lo que hay que poner son 2 millones, 3 millones. Ponerle 5 si querés, hacerlo muy, muy extensivo. 200 millones de pesos. En realidad, la discusión acá no era sobre el dinero. No se estaba atentando contra el tesoro público. No había un problema de desfinanciación del fondo, por ejemplo, que quedaría... Para nada. Tampoco había un problema con respecto a la igualdad de los ciudadanos con respecto a determinados temas, porque hemos votado leyes. Lo que establece la doctrina es que vos podés objetivamente delimitar características de determinados grupos. Por algo vos hacés una ley para los, por ejemplo, familiares que tienen un problema con los delitos penales y se atiende y se le da una cápita y en realidad vos estás haciendo una delimitación objetiva para atender una situación específica. En este caso también se hizo lo mismo. Entonces creo que en realidad acá lo que hubieron fueron excusas para no cumplir, excusas políticas y técnicas para no cumplir, primero, una ley que tenía un mandato y tenía un apoyo social y político muy importante, y que además lo que se intentó es tirar la pelota para adelante, porque en realidad el problema de Casa de Galicia va a seguir existiendo, los trabajadores van a hacer juicio, y el Estado va a tener que pagar, y seguramente va a tener que pagar más. La única diferencia es que en vez de pagarlo hoy, menos, y que los trabajadores puedan acceder a parte de sus adeudos, lo va a tener que pagar el que venga. Y esa es la discusión de fondo que establece este gobierno, que es lamentable, ¿no? Es lamentable, pero bueno, así estamos. Daniel, seguramente menciones a Casa de Galicia con el siguiente tema que queremos tratar con vos, que tiene que ver con esto que se aprobó en la Cámara de Diputados, estos artículos de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que prevén una contraprestación para los canales de televisión por publicidad para los partidos políticos, ¿no? Desde el Partido Nacional han argumentado que si no se cumple esta medida tendría carácter confiscatorio y además iría contra los trabajadores de estos medios. Sí. Me causa mucha gracia el lenguaje, ¿no? Cuando se habla de los derechos de trabajadores, el Estado no tiene que aportar. Cuando se habla de los derechos de las empresas... Sabía que lo ibas a enredar no, por ahí. Esto es un carácter confiscatorio, tenemos que subvencionar, ¿no? Es decir, para todos hay un lenguaje hasta diferente. ¿Por qué es que el Frente Amplio no acompañó esto? No, nosotros no acompañamos, primero porque en realidad esta es una ley que se vino trabajando hace mucho tiempo. El propio proyecto de ley establecía que se podía ampliar la pauta publicitaria en periodo electoral, o sea, se ampliaba al 50%. A mi modo de ver, eso era una forma de dar una subvención a los canales, porque se le permitía que tuvieran 5 minutos más de tanda publicitaria de la que tenían, si no se consideraban los minutos correspondientes con la publicidad gratuita. Y yo creo que en realidad aquí hay como... una cierta lógica que, utilizando un dicho, es como amor con amor se paga, ¿no? Es decir, en realidad este gobierno ha tenido casi sexo explícito con los canales de televisión, ¿no? Es decir, con los dueños de los canales de televisión y con el financiamiento de los canales de televisión en todo este periodo de gobierno, ¿no? Se les han dado subvenciones por transmitir por internet los informativos, ahora se le da 25 millones, en realidad se le dio un cheque en blanco, ¿no? En realidad, si bien no está aprobada la ley, uno puede interpretar... Una cuestión, ¿no?, de que se tiene que medir lo que se dio en los 12 meses previos. No se habla de un monto, ¿no? Sí, claro, pero vos conocés qué es lo que se hizo. Yo no lo conozco. El Parlamento tampoco lo conoce. Es decir, el Parlamento está legislando, haciendo un traje a medida a una solicitud, en este caso, de los canales de televisión de Montevideo, que sin duda pueden tener problemas de financiamiento los canales de televisión y sin duda puede haber algún tipo de posibilidad de atender determinadas situaciones. Claro, donde planteaba que perderían 25 millones de dólares, ¿no? Sí, sería bueno que se demuestre, ¿no? Sí, yo la verdad que no tengo claro, es decir, si se pierden, si se ganan, es decir, porque en realidad también los partidos políticos contratamos minutos de televisión durante la campaña. ¿Eso está descontado o está sumado? Es decir, pregunto, ¿no? Porque si vas a decir lo que perdés pero no lo que ganás, ¿cuál es la conciliación de eso? Pero además yo creo que a todas luces esta es una ley que llevaba mucho tiempo lamentablemente encajonada, que por las últimas acciones que han pasado con el tema de Marcet, narcotráfico, algunos sectores del Partido Colorado y el Partido Independiente se le prendieron las luces y por lo menos trataron de
impulsarla de manera adecuada, y eso creo que está bien. Pero que bueno, que sale a forceps también, ¿no? Porque en realidad el Partido Nacional la sigue trancando lo más posible, la ha podado, ¿no? Es decir, toda la posibilidad de abaratar parte de las campañas electorales, achicar parte de los costos que se tenían, prohibir donaciones de las empresas privadas, todo eso se fue cortando. Creo que es un avance significativo, sin duda es mejor que la ley de 2009, eso hay que saludarla y nosotros la vamos a apoyar como la apoyamos en diputados, pero creo que sin duda, por lo menos hay un doble estándar, ¿no? Es decir, con algunos son derechos confiscatorios que hay que subvencionar y con otros es lo que podemos dar y nómbreme mucho, ¿no? Entonces creo que sin duda eso también marca un poco el talante de este gobierno, ¿no? Sí, porque incluso con estos 25 millones lo que se menciona es esto, ¿no? Que puede llegar a afectar el salario de los trabajadores. Es algo que se argumenta allí. Sí, seguramente, sí. No, la verdad que no lo sabemos. Lo que me parece muy llamativo es que en realidad 24 horas de diferencia, con unos muchos y con otros pocos, pero bueno. Es parte de la doble vara que tiene este gobierno. Yo creo que hay que ver cómo también se va procesando este tema. Seguramente en el Senado va a haber una comisión especial para poder debatir esta ley. Yo creo que esta ley debería aprobarse lo antes posible, ¿no? Es decir, creo que el proyecto de ley debería tener una sanción lo antes posible, porque en realidad ya estamos en campaña electoral, ¿no? Es decir, de hecho el Frente Amplio el domingo va a aprobar sus precandidatos. En el Partido Colorado tienen más precandidatos que votos en este momento. En el Partido Nacional ya están bastante, por lo menos los 3 precandidatos en carrera. Y bueno, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, que tienen por lo menos sus candidatos ya definidos hace mucho tiempo, y en realidad ya hay campaña electoral. Entonces creo que esta ley va a aterrizar tarde, ¿no? Porque en realidad ya hay gastos, ya hay ingresos, y bueno, eso seguramente quedará adaptarse en esta nueva realidad. Daniel, te llevamos al ámbito regional, internacional, que es un tema que seguís y sobre el que hemos hablado tantas veces, porque ahora está transcurriendo, ¿no?, esta cumbre del Mercosur allí en Río de Janeiro. Entonces, preguntarte cómo ves esta instancia que se da con ciertas particularidades, ¿no? Como bueno, la última vez que va a tener Alberto Fernández allí, ¿no? El traspaso de la presidencia, ¿no? Pro tempore que tuvo 6 meses Brasil y ahora pasa a manos de Paraguay. Sí. Bueno, es una presidencia que termina Brasil, la pro tempore, bastante activa. Algunos logros interesantes, el ingreso de Bolivia. Se culminó el proceso de ingreso que se había iniciado en 2015 con la firma de los presidentes, y que después tiene ratificación parlamentaria en cada uno de los parlamentos. Todos los parlamentos lo habíamos aprobado hace varios años. El Senado de Brasil lo tenía encajonado y eso se logró aprobar. Se va a firmar el acuerdo con Singapur, que creo que eso también es importante para la agenda externa comercial. Hubo un intento ahí de cierre de carrera de 100 metros en los últimos días con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Quedó cerca el tema, pero no creo que se llegue a un puerto por lo menos este año. Termina Alberto Fernández y asume Milei. Eso también es una incógnita para lo que va a suceder en el bloque regional. Y bueno, tenemos ahí también el papel de Uruguay, que ha intentado ahora, luego de perder 4 años de trabajo con el tema China, volver a lo que en 2019 habíamos dejado más o menos encaminado, que era la firma del acuerdo de asociación estratégica integral. Ahora Uruguay está planteando que el Mercosur tenga un diálogo político con China. Hacía 4 años que más o menos se venía trabajando en eso, este gobierno lo había dejado de lado. Y bueno, y creo que sin duda eso pues generar algún tipo de acercamiento del bloque regional con China, que siempre es importante. Paraguay no tiene relaciones comerciales bilaterales con China, sí hace negocios porque en realidad exporta, entre otras por el puerto uruguayo, mucha soja a China y algo de carne, pero bueno, creo que lo importante aquí es ver cómo el bloque regional no se desequilibra, ¿no? Porque en realidad el nuevo ingreso de Bolivia es importante para Uruguay porque es un socio chico, ¿no? Y con 2 socios muy grandes siempre es bueno tener por lo menos algunos compañeros más. En caso de Paraguay y Bolivia, sin duda es importante. Que ahí falta igual que lo ratifique el Parlamento de Bolivia mismo, ¿no? O sea, después el Parlamento de Bolivia tiene que hacer la aprobación del acuerdo sede, de algunos instrumentos desde el punto de vista legal, pero lo formal y lo político ya está. Y bueno, y después creo que lo importante aquí es cómo Uruguay mantiene cierto también
equilibrio, porque hay como cierta discusión pública acerca de que ahora que hay un gobierno de Milei tenemos que recostarnos con Argentina, asociarnos al libre comercio, irnos del Mercosur, ¿no? Toda esa cantarola está siempre, viste ahora que sobre todo para los neoliberales eso es muy apetecible y bueno, creo que el Uruguay tiene que mantener cierta prudencia y sobre todo recostarse bastante en Brasil. Que no fue igual como se posicionó, ¿no? Digo, esto de seguimos a Milei como sea, el nuevo canciller, ¿no? Paganini. No se expresó en ese sentido tampoco. Por suerte no, y creo que tampoco el presidente, pero supongo que tendrá algunas también presiones internas para seguir esos cantos de sirena. Yo creo que es importante que Uruguay siga recostado a Brasil, primero porque Brasil tiene una estabilidad política mayor y económica, es el principal socio comercial de Uruguay en este momento, pero además porque creo que también hay que poner algunos debates interesantes. Yo creo que el Uruguay debería también debatir si no se puede ingresar de repente al G20 como observador, a los BRICS más como observador, es decir, dar otras discusiones, ¿no? No solamente si hacemos un acuerdo comercial, que sin duda es muy importante, porque el Uruguay es un país agroexportador, tenemos que mejorar, y además perdimos 4 años, ¿no? Es decir, no hemos firmado un acuerdo ni con Tanganica en estos 4 años, a pesar de que se decía que íbamos a sacarnos el corsé, el lastre, todos esos adjetivos y sustantivos que se han nombrado y que en realidad después que uno pasa a raya ha quedado poco. Pero me parece que lo importante es poder dar un debate en ese sentido y bueno, y después ver cómo hacemos para que el bloque regional siga creciendo, ¿no? Es decir, en realidad yo creo que hay que ver cómo se incorporan nuevos socios y cómo también el Mercosur después tiene una agenda comercial un poco mejor. Yo creo que ahí hay desafíos importantes y bueno, esta cumbre marca eso. Es decir, no es mucho, pero tampoco es poco, ¿no? Y creo que eso también es importante. Daniel, como para cerrar brevemente, ¿cómo ves esto de que Lula no vaya a la asunción de Milei y que vaya su canciller? Sí, son señales, ¿no? Va a ir Bolsonaro además, ¿no? Con una delegación, porque no existe solo Bolsonaro. Son señales. Yo creo que bueno, ahí hay que ver cómo se reincorporan las relaciones entre Brasil y Argentina. Fernández tampoco tiene relación con Bolsonaro, o sea que también sí, ya hubo se había dado una relación parecida. Pero bueno, yo creo que Brasil y sobre todo Lula tiene un liderazgo muy importante. Están los temas internacionales mediando en la guerra Rusia-Ucrania, es decir, están grandes temas y bueno, creo que eso también tiene que ser parte de lo que Brasil tiene que estar por encima de esto, pero bueno, hay que ver cómo se va el gobierno de Argentina, que todavía es toda una incertidumbre, ¿no? Es decir, se ha anunciado mucho, se ha hecho otra cosa, por lo menos en la construcción ahora del nuevo gobierno hay como figuras que no se pensaban que iban a estar. Pero bueno, los primeros 6 meses van a ser también claves para ver qué sucede, ¿no? Si se hace un ajuste tan importante de la economía, el tema de endeudamiento exterior es muy, muy importante para Argentina y también ver cómo se soluciona. Eso seguramente va a dejar tensiones a nivel interno y que creo que eso hay que ver cómo se solucionan. Y después recién ahí creo que Argentina va a poder mirar un poco más para afuera, parece. Y bueno, y ahí creo que todos los socios regionales vamos a tener que apoyar para que justamente a todos los argentinos les vaya bien, haya respeto a los derechos humanos, es decir, se puedan desarrollar de la mejor manera las situaciones que se van en Argentina y creo que la Argentina encuentre un rumbo. Por lo menos hoy es bastante incierto y sobre todo muy preocupante, ¿no? Daniel, hay una cosita que me queda bien breve, que es así como te preguntamos por la no asistencia de Lula a la Asunción. ¿Qué pensás del hecho de que Argentina no haya enviado a esta última cumbre, no en la presidencia de Fernández, ni a su canciller ni a su ministro de Economía? Bueno, son decisiones, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que yo me adapto más a la política de Uruguay cuando Tabaré llevó a Luis Alberto, es decir, a la calle Pou. Cuando la calle Pou tuvo el gesto de llevar a los expresidentes Sanguinetti y Mujica en la asunción de Lula, yo creo que en ese sentido el Uruguay tiene que tener una política de Estado. No es lo que se practica en Argentina. En realidad en Argentina la política exterior, como otras áreas de política, son más políticas partidarias. Hay que saber entenderlas porque también tienen sus lógicas. Pero bueno, yo creo que el Uruguay debe estar también bastante, por lo menos, mancomunado en esas cosas. No es lo que ha practicado mucho este gobierno, que ha sido una política más bien exterior de partido o de presidente, ni siquiera de coalición. Pero bueno, hoy parece que estar volviendo un poco más hacia lógica. Esperemos que se mantenga. Daniel Casciani, senador Frente Amplista, muchas gracias por esta mañana en Nada que Perder. Muchísimas gracias a ustedes, gracias.